Hola queridos espectadores de Joaika. Después de tantos días oscuros, por fin llega un gran giro. La madre cruel de Hung, la que estuvo detrás de todas las intrigas que hicieron sufrir a Joaika, ha sido arrestada. Pero la pregunta que nos hiela la sangre es, ¿acaso este es realmente el punto final del mal? ¿O solo el comienzo de un secreto aún más aterrador que nos espera adelante? Podría ser que detrás de ella aún exista una fuerza más siniestra, y que todo lo que acaba de ocurrir no sea más que una partida de ajedrez en la que ella solo era un peón sacrificado. No se pierda ni un segundo porque la verdad está a punto de salir a la luz y podría sorprendernos a todos. En la pequeña y sombría casa, los días de huida habían dejado a la señora Tui agotada tanto física como mentalmente. Cada noche daba vueltas en la cama con los ojos hundidos por el insomnio y la mente atormentada por recuerdos de culpa imposibles de borrar. Sabía que no podía seguir escondiéndose en la oscuridad. Cuanto más huía, más se alejaba de su hijo. El miedo a ser arrestada ya no era tan grande como el temor a que algún día, al reencontrarse la mirada de su hijo, estuviera llena de odio. Ese pensamiento era como un cuchillo clavado en su corazón, obligándola a enfrentarse a la verdad. En esos días, Tuan, un conocido cercano, solía visitarla y consolarla. Le aconsejaba que huir nunca sería la salida, que solo la confesión era el camino para encontrar la paz interior. Sus palabras sinceras hicieron que la señora Tui reflexionara mucho. Comprendió que la ley es severa, pero también muestra clemencia hacia quienes saben arrepentirse. Sus errores eran graves, pero no habían causado daño físico a nadie. Si tenía el valor de admitirlos, la condena podría ser más leve, y esa sería la oportunidad de empezar de nuevo. En el corazón de aquella madre comenzó a encenderse una chispa de esperanza. Soñaba con el día en que pudiera mirar a su hijo de frente sin vergüenza ni remordimientos. Creía que si reconocía sus fallos y tenía la fuerza de levantarse tras la caída, aún habría un camino de regreso. No solo de regreso a la sociedad, sino lo más importante, de regreso a su propia familia. Ese día, cuando Tuan la visitó, la señora Tui ya no ocultó nada. Le contó todas sus angustias, las largas noches de tormento. Tuan la escuchó y le explicó con calma que si se entregaba por voluntad propia, sin duda recibiría una consideración más indulgente. Ese consejo fue como una nueva fuente de fuerza. Tras meses de incertidumbre, finalmente la señora Tui encontró determinación en su interior. Ya no veía ir a la policía como una condena, sino como una liberación. Una liberación de los días de huida, de las noches de pesadilla y del peso de la culpa. Lo más importante era su deseo de algún día regresar como una persona renovada, con el coraje suficiente para mirar a su hijo a los ojos. Cuando la decisión estuvo tomada, sintió sus hombros más ligeros que nunca. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero al menos era claro. Ya no vagaba en la oscuridad de la culpa, había elegido caminar por la senda de la verdad y la justicia. Junto a Tuan salió en silencio de la pequeña casa, avanzando paso a paso hacia la comisaría. Cada paso lento pero firme estaba cargado de arrepentimiento y de la frágil esperanza de que aún habría una segunda oportunidad. Fue un trayecto corto, pero en el corazón de aquella madre se sintió tan largo como toda una vida. Con cada puerta que dejaba atrás, sentía que se alejaba para siempre de su oscuro pasado. Afuera, el camino hacia la comisaría ya no era símbolo de miedo, sino la única puerta hacia la tranquilidad. La tarde en la sala de guardia de la comisaría comunal estaba bastante tranquila. Sobre la mesa de trabajo, los documentos apilados reflejaban la rutina agitada de cada día.
Cuando Tuan acompañó a la señora Tui al entrar, los dos oficiales de inmediato dejaron lo que hacían y fijaron la mirada en aquella mujer de aspecto cansado con un rostro marcado por los días de fuga. Con su experiencia, los oficiales reconocieron enseguida que se trataba de la misma persona, cuya foto había sido enviada en un informe de otra unidad. Dentro de ellos, la sorpresa se mezcló con cierto alivio. No se trataba de una detención forzosa, sino de una entrega voluntaria. Eso demostraba sinceridad y abría la posibilidad de aplicar una política de clemencia. Sabían que aunque el trabajo era exigente y lleno de presión, el hecho de que alguien con errores decidiera presentarse voluntariamente ante la ley, siempre era una señal positiva, reduciendo riesgos y consecuencias indeseadas. Tuan, sentado al lado, mantenía la mirada serena, aunque por dentro estaba tenso. Sabía que la decisión de la señora Tui no había sido nada fácil. Durante días la había aconsejado y animado, y ahora, al verla frente a los oficiales, sentía al mismo tiempo preocupación y orgullo. Para él, llevarla a presentarse no solo era una responsabilidad, sino también un gesto humano, ayudar a una madre perdida a recuperar la oportunidad de rehacer su vida. Por su parte, desde que cruzó la puerta de la comisaría, el corazón de la señora Tui latía con fuerza. En su mente pasaban los recuerdos dolorosos, los errores que la habían llevado por el camino equivocado. Pero al ver a los dos oficiales escuchándola con atención, de pronto sintió un alivio inesperado. Comprendió que ya no tenía que cargar sola con aquel oscuro secreto. Sabía que delante estaba la sentencia y los días de reclusión, nada fáciles, pero al menos era un camino claro, honesto y transparente. Los oficiales tomaron notas, hicieron preguntas y la guiaron para registrar su información personal. En sus miradas no había dureza sino seriedad mezclada con comprensión. Entendían que la ley debía ser estricta pero también educativa y tolerante. Una mujer mayor que se entregaba por voluntad propia merecía sin duda una consideración más leve. Mientras tanto, Tuan pensaba en el futuro. Esperaba que con la clemencia de la justicia, la señora Tui recibiera una condena corta suficiente para corregir, pero no para acabar con la posibilidad de empezar de nuevo. Deseaba que al salir del centro de reclusión ella pudiera mirar a su hijo sin vergüenza y que el pasado quedara solo como una lección. En el momento de firmar el acta, la señora Tui notó cómo le temblaba la mano. Sin embargo, en su mirada brillaba una chispa, la chispa de un valor tardío. Sabía que ese era el primer paso para reparar sus errores y para que su hijo pudiera verla de otra manera, no solo con resentimiento. Cuando los oficiales terminaron los trámites iniciales y anunciaron que el expediente sería remitido a instancias superiores, el ambiente en la sala se relajó. Le recordaron que colaborara durante la investigación y le dijeron que su delito no era de gran gravedad. Aquellas palabras para ella fueron como un bálsamo. Asintió suavemente, agradecida hasta las lágrimas. Tuan se levantó, saludó a los oficiales y luego volvió la vista hacia la señora Tui. En sus ojos había una promesa silenciosa: seguir acompañándola y apoyándola para que resistiera los días venideros. Y ella, al verlo salir de la comisaría, sintió una mezcla de inquietud y de confianza en que había tomado la decisión correcta. Lo que mantiene a la audiencia en vilo es cómo reaccionará Ho-Ai-Ka cuando la verdad salga a la luz. ¿Respirará aliviada porque por fin la oscuridad se ha disipado? ¿O temerá que las tragedias aún no hayan terminado? ¿Y qué pasará con Hung, el hijo, cuando descubra que fue su propia madre quien se involucró en las intrigas para hacer daño? ¿Tendrá el valor suficiente para perdonar? ¿O este golpe será tan fuerte que acabará rompiendo el amor entre él y Ho-Ai-Ka? Perdonar no es solo un asunto entre Hung y la señora Tui, sino una decisión que marcará el futuro de ambos. En esas noches de desvelo, Hung tendrá que enfrentarse a una dura contradicción. Su madre se equivocó, pero sigue siendo su madre. Entre la lealtad filial y el amor, ¿qué camino será el correcto?
La historia se cierra por ahora, pero abre al mismo tiempo una serie de grandes preguntas. ¿Será Joaika lo bastante generosa para dejar atrás el pasado y seguir adelante con Jung? ¿Será Jung lo bastante fuerte para perdonar a su madre? Y lo más importante tras entregarse, ¿la señora Tui realmente cambiará o sigue habiendo una fuerza oculta moviendo los hilos en la sombra? Acompáñenos en el próximo video para descubrir estos giros inesperados